Muy buenos días o muy buenas noches a todos. Este video se produce como parte del contenido de la materia de álgebra lineal. Mi nombre es José Carlos Alarcón del Pozo. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas y el contenido de este video tiene que ver con mencionar la unidad de aprendizaje de los temas de introducción a matriz, operadores de matrices y propiedades. Comenzando con introducción a matriz. ¿Qué es una matriz? Definición. Se puede definir una matriz como un conjunto de números ordenados en filas, líneas horizontales, y columnas, las líneas verticales. Las matrices se pueden escribir entre paréntesis o entre corchetes. Se utilizarán las letras mayúsculas para denotar matrices. Como podemos ver acá, tenemos una matriz que está siendo denotada por una letra mayúscula. Siempre tiene que ser denotada por una letra mayúscula. Tiene sus filas y tiene sus columnas. La dimensión. ¿Qué es la dimensión? La dimensión, tamaño, orden de una matriz se describe como el número de filas, m representa el número de filas, y columnas, n representa el número de columnas que ésta tiene. Se denota de la siguiente manera: el nombre de la matriz, en este caso A, sobre el número de filas por el número de columnas. En este ejemplo de acá que vemos aquí a la izquierda tenemos una matriz A que vamos a calcular su dimensión. La dimensión de esta matriz sería primero contar el número de filas y después el número de columnas. Contando tendríamos 1, 2 y 3 filas por 1, 2 y 3 columnas. La dimensión de esta matriz sería 3 por 3. Hay otro tipo de ejemplo con otras matrices, por ejemplo esta B, que nosotros tenemos una sola fila y tenemos 1, 2 y 3 columnas. La dimensión sería 1 por 3. A este tipo de matrices se les denomina matriz fila porque solo cuentan con una fila. Hay otro tipo de matrices, por ejemplo, si una matriz A tiene m filas por una columna, significa que solo posee una columna. A este tipo de matrices se le llama matriz columna o también vector columna. Un claro ejemplo sería esta matriz C, que como podemos ver solo tiene una columna y tiene 1, 2 y 3 filas. Su dimensión es 3 por 1. Se le puede llamar matriz columna. Elementos. Los números del arreglo rectangular se denominan elementos de la matriz y pueden o no repetirse. Los elementos de una matriz se los identifica indicando la fila y columna a la que pertenecen. Cada elemento se nombra con la misma letra de su matriz, pero en minúscula. Cada elemento de esta matriz se lo puede denotar por la misma letra de su matriz, pero en minúsculas. IJ, que es IJ, I es la cantidad de filas y J la cantidad de columnas. Entonces, cada uno de estos números son elementos. Por ejemplo, también en esta matriz B nosotros podemos denotar cualquier elemento como sería B, pero B minúscula. Ahora, poniendo esto en práctica, tenemos nosotros esta matriz de acá. Vamos a calcular su dimensión y los elementos que hay en estas posiciones. Por ejemplo, la dimensión sería contando primero las filas, tendríamos 1, 2 y 3 por ¿cuántas columnas? 1, 2 y 3 y 4. Entonces la dimensión sería 3 por 4. Ahora el elemento, hay que encontrar el elemento en la fila número 2 y la columna número 1. Entonces fila número 2, columna número 1, en este caso sería el 0. Ahora en la fila número 3, columna número 4, fila número 3, columna número 4, en este caso también sería el 0. En este caso acá, fila número 4, buscamos directamente la fila número 4 y no hay. Cuando no tengamos una fila, cuando nos den una fila que no tengamos o una columna, simplemente tenemos que poner que no existe o que no hay. Pasemos con esta siguiente matriz. Calcular el orden. Primero, como siempre, la fila. Contamos 1, 2, 3 y 4. Ahora en las columnas, 1, 2. Su orden sería 4 por 2. Entonces, el elemento que está en la fila 1, columna 2, sería el menos 1. El que está en la fila número 2, columna 1, sería el 6. Y el que está en la fila 2, columna 2, sería el 2.
Ahora, muy bien, pasando a operadores de matrices y propiedades. Primer punto, igualdad. ¿Qué es la igualdad? Dos matrices son iguales si tienen el mismo tamaño y sus elementos son iguales. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo decir que A es igual a B si el tamaño de A o la dimensión de A es igual al tamaño dimensión de B, y que si los elementos de A son iguales a los elementos de B. Un claro ejemplo sería este. Si yo tengo A y tengo B, como podemos observar, tienen el mismo tamaño o la misma dimensión, 2 por 3, 2 por 3, y ahora tendremos que fijarnos elemento por elemento. 1, 1, mismo lugar, 5 y 5, mismo lugar, menos 4 y menos 4, mismo lugar, 6 y 6, mismo lugar, 8 y 8, mismo lugar y mismo elemento, menos 7 y menos 7, mismo lugar y mismo elemento. Entonces podemos decir que cumple la igualdad de matrices. Podemos decir que A es igual a B. Pueden haber casos, por ejemplo, que este menos 4 sea un 0 y no cumpla la ecuación de igualdad, no sean iguales A y B. Pueden haber casos. Ahora pasemos a suma y resta de matrices. A y B son matrices del mismo orden, entonces la suma de A más B es la matriz obtenida, es una nueva matriz, al sumar los elementos de B con los elementos de A. Y la diferencia de A, la resta, es la matriz obtenida al restar los elementos de B correspondientes con los elementos de A. La suma y resta se rigen bajo una condición, que sería solo se puede si sus dimensiones son iguales. Solo podemos sumar o restar dos matrices si sus dimensiones son iguales. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta matriz A y esta matriz B y las queremos sumar, primero nos fijamos en sus dimensiones. 2 por 3, 2 por 3, 2 filas, 3 columnas, 2 filas, 3 columnas, son iguales, cumplen la condición. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos elemento por elemento. 1 más 2, 2 más menos 1, menos 3 más 5, 3 más 3, 6 más menos 2 y menos 2 más 4. Sumamos y nos quedaría 2 más 1, 3, 2 más menos 1, 1, menos 3 más 5 es 2, 3 más 3 es 6, 6 más menos 2 es 4 y menos 2 más 4 es igual a 2. Las propiedades de la suma y la resta. La suma y la resta tienen propiedades. Una que sería la interna, y quiere decir que al sumar o restar dos matrices, estas van a formar una nueva matriz y esta va a conservar su dimensión. En este caso de la asociativa, yo aquí utilicé suma, también podría ser resta, es lo mismo. Dice que si nosotros tenemos tres matrices y estas tres matrices las asociamos de una manera o de otra forma, siempre van a dar el mismo resultado. Por ejemplo, si yo asocio acá B con C igual y asocio al otro lado A con B, va a dar lo mismo, va a ser lo mismo. Sumando A más, mejor dicho, B más C, me va a dar 3, 2, 2 y 3. Copio la matriz A, va a ser igual a más B, sumando A más B, componente con componente, me va a dar 4, 3, 3 y 1. Y copio la matriz C. Ahora, si yo sumo esta matriz de acá, más esta matriz de acá, esta matriz de acá, más esta matriz de acá, me va a dar lo mismo. Va a ser igual a 4, 3, 4, 3. Y aquí sería 4, 3 y 4, 3. Van a ser iguales. Ahora, la conmutativa solo sirve para la suma. La suma solo es conmutativa. La resta no. ¿Por qué? Porque A menos B es distinto de B menos A. Multiplicación por un escalar. Si A es una matriz de M por N y C es cualquier escalar, entonces el producto de C por A es una matriz del mismo orden M por N, que se obtiene multiplicando cada elemento de A, de la matriz A, por C. ¿Esto qué quiere decir? C es un escalar es un número cualquiera irreal. ¿Esto qué quiere decir? En este ejemplo lo vamos a mostrar. Que yo tengo una matriz cualquiera, esta matriz W, y yo tengo este C, que es un escalar, que es igual a 2. Entonces tengo que, para hacer la multiplicación de una matriz por un escalar, este C por W, voy a multiplicar este 2 elemento por elemento de la matriz. Por ejemplo, 2 por 4 es 8, 2 por 8 es 16, 2 por 6 es 12, 2 por 11 es 22, 2 por 0 es 0 y 2
por 2 es 4, 2 por 3 es 6, 2 por 7 es 14 y 2 por 5 es 10. Se mantiene su misma dimensión, pero los elementos han cambiado. Ahora, la transpuesta de una matriz. Si A es una matriz de M por N, entonces la transpuesta de A, denotada por A elevado a la T, se define como la matriz N por M. Si se dan cuenta, cambia el orden. Las filas se vuelven columnas y las columnas se vuelven filas. ¿Qué se obtiene al intercambiar las filas y las columnas de A? Es decir, un ejemplo, la columna de la matriz transpuesta es la primera fila de A, ¿es verdad? La segunda columna de la matriz transpuesta es la segunda fila de la matriz A y así sucesivamente. Esta es la notación que se usa. Un ejemplo, si nosotros tenemos esta matriz de acá y la queremos llevar a su transpuesta, nos agarramos de la fila y la pasamos a una columna. Los elementos que están acá, de ser una fila, los pasamos a columna y así sucesivamente cada una. Por ejemplo, este 7, 1, 0 lo transformamos de fila a columna. Y en este caso el orden o su dimensión no va a cambiar porque es una matriz 3×3 y aquí al revés sería lo mismo. Pero en este caso acá vamos a hacerlo distinto. Vamos a agarrar la columna y la llevamos a fila y la transformamos a una fila, esta columna a fila, y así hacemos sucesivamente con cada columna. Pero aquí cambia, se puede notar que la matriz transpuesta de B es distinta. ¿Por qué? Porque el número de filas se vuelve número de columnas y el número de columnas se vuelve número de filas. Producto de matrices. Si A es una matriz de M por N y B es una matriz de N por P, entonces el producto de A por B es la matriz M por P, cuyos elementos se determinan como sigue. Para encontrar el elemento, cualquier elemento de A por B y J, se toma los elementos de la fila I de la matriz A y los elementos de la columna J de la matriz B. Estos se multiplican entre sí los elementos correspondientes. ¿Qué quiere decir? Elemento por elemento se multiplican de la fila y de la columna ya mencionados y luego se suman el producto resultante. Ahora, este producto de matrices se rige bajo una cierta condición que sí o sí se tiene que cumplir para poder hacer producto de matrices. ¿Qué quiere decir? Que la matriz que yo tengo de inicio A, que tiene un orden, una dimensión de M por N, el número de columnas tiene que ser igual al número de filas de la matriz con la que se quiera hacer el producto. Tiene que ser igual. Y nos vamos a dar cuenta que cuando cumple esta condición, la nueva matriz que se va a formar de A por B va a ser igual a M, la dimensión va a ser igual a M por P, el número de filas de la primera por el número de columnas de la segunda. Un pequeño ejemplo, nosotros tenemos esta matriz A y B y vamos a hacer un producto de matrices, primero verificando si se cumple la condición. El número de columnas de la primera tiene que ser igual al número de filas, cumple, 3 es igual a 3. Ahora, ¿cómo hacemos el producto? Agarramos la primera fila de la matriz A y lo vamos a multiplicar por cada una de las columnas de la matriz B. Multiplicamos por la primera columna, componente por componente, y lo sumamos y lo ponemos en el primer elemento de la nueva matriz. Ahora, una vez terminado, por ejemplo, 3 por 4 más 1 por 3, o mejor dicho, 3 por 4 más 1 por 1 más 2 por 2, ahí acaba. Ahora hacemos con la siguiente columna de la matriz B, le hacemos 3 por 5 y el elemento va a ir a la derecha, va a ir al lado el nuevo elemento. 3 por 5 más 1 por 1, elemento más 2 por 0. Ahora, ¿qué hacemos? Agarramos la segunda fila. Una vez acabado con las columnas de B, nos pasamos a la segunda fila de A y hacemos lo mismo. Columna por columna. Menos 1 por 4 más 0 por 1 más 5 por 2. Ahora, el siguiente, al pasarnos a la siguiente columna, el siguiente elemento va a ir a la derecha. Entonces sería menos 1 por 5 más 0 por 1 más
5 por 0. Y al hacer suma y multiplicación nos va a quedar una nueva matriz que sería 17, 16, 6 y menos 5. Y como les dije, va a quedar un nuevo orden. Va a ser 2 por 2. 2 filas y 2 columnas. Ahora, operaciones elementales. Operaciones elementales. Si A es una matriz cualquiera, M por N, sobre sus filas o columnas se puede efectuar las siguientes operaciones. Podemos hacer una permutación, una multiplicación o una adición. ¿Qué es una permutación? Es la acción de intercambiar una fila con otra o el intercambiar una columna con otra. Fila con fila, columna con columna. No se puede hacer fila con columna, eso es imposible. La notación sería una P. Entonces, un ejemplo, nosotros tendríamos esta matriz de acá y vamos a hacer una permutación. Vamos a cambiar la fila 1 con la fila 2. Cambiando, esta fila 2 pasa a la fila 1 y la fila 1 baja a la fila 2. Y tendríamos esta nueva matriz de acá. El 9, menos 6 y 5 sube y el 1, 2 y 3 baja. Se intercambia la fila 1 con la fila 2. Ahora también se puede hacer lo mismo con columnas. Si yo tengo esta matriz de acá y tengo que... y quiero permutar la primera columna con la segunda, esta columna de acá con esta columna acá, la permuto. Entonces 9, 1 menos 9 pasa a la primera columna y 2, 7, 0 pasa a la tercera columna. Se intercambian la columna 1 con la columna 3. Multiplicación es la acción de multiplicar un escalar a una fila o columna por cualquier, o sea, puedo multiplicar un escalar a una columna o a una fila, cualquiera, la que yo desee. Su notación sería una M, ya fila o columna multiplicada por un escalar. Por ejemplo, aquí tengo esta Q y a esta Q yo le voy a multiplicar la fila número 2 por 2. Al multiplicar la segunda fila por 2 me va a quedar 2 por 7, 14. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. Ahora viene lo que vendría a ser adición. Es la acción de sumar una fila u otra, pero esta última multiplicada por un escalar. Lo mismo para una columna. Su notación sería una A de adición. Ahora, ¿cómo podríamos hacer un muy pequeño ejemplo? Si yo tengo esta matriz, yo puedo adicionar, yo quiero adicionar a la segunda fila, la primera fila, pero esta primera fila multiplicada por un escalar, en este caso menos 1. Y directamente aquí me sale esta, pero ¿cómo hice eso? Yo tengo agarro mi primera fila, lo multiplico esa fila, cada uno de elementos por un escalar, 9, menos 9 por 1, menos 9, menos 9 por 2, menos 18 y menos 9 por 3, menos 27. Ahora, yo agarro la segunda fila y a esa segunda fila yo le voy a adicionar la primera que ya multipliqué por menos 1. La vamos a adicionar, la sumamos, entonces sería 9 más menos 9, 0. 6 más menos 18, menos 2. Menos 5 más menos 27, 32. Y ahora este 32 se va a ir a mi fila número 2, que fue la que yo quise adicionar. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.